Semana 5 corresponde al tema de circunferencia. La semana anterior vimos acerca de cuadriláteros. El día de hoy vamos a ver todo lo que corresponde a circunferencia. Entonces, antes de pasar a ver lo que es una circunferencia y las propiedades, vamos a ver las siguientes imágenes. ¿Qué forma tienen las imágenes remarcadas? Por ejemplo, aquí nosotros estamos observando a una bicicleta, ¿no? Entonces, estamos remarcando el interior del aro, el interior de ese aro. Luego tenemos también aquí a un CD y estamos remarcando el exterior. Entonces, tenemos la circunferencia en el transporte. Entonces, ¿cuál es lo fundamental de esa imagen? Nos dice que la rueda se afirma desde el centro y desde este punto es donde van a salir un montón de alambres delgados llamados rayos, ¿no? Y estos son, digamos, los radios para esta circunferencia. Entonces, ¿qué hace, digamos, estos radios? Justamente mantienen esa forma circunferencial de tal manera que esa rueda sea perfecta. También aquí nosotros observamos en esta otra imagen al CD. Entonces, con respecto al CD, nos dice que parece una pieza muy ordinaria, pero para su correcto funcionamiento se requiere, digamos, de una precisión muy exacta. Entonces, para que se pueda obtener esa precisión, para poder obtener un correcto funcionamiento, necesitamos justamente en la fabricación de esta pieza, digamos, demasiada precisión. Entonces, ¿qué es lo que se debe ubicar? Justamente el centro y luego ubicamos a los radios, ¿no? Entonces, vienen a ser los distintos ejemplos acerca de circunferencia. Entonces pasamos a ver lo que es una circunferencia. La circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano equidistantes de un punto fijo llamado centro. Entonces, aquí estamos ubicando nuestro punto fijo, que es el punto O. Entonces, lo que está de blanco viene a ser el interior para la circunferencia. Lo que está afuera es el exterior para esa circunferencia. Los elementos. Para la circunferencia, el primer elemento viene a ser ese punto fijo llamado centro. En este caso, nosotros lo estamos denotando con la letra O. Luego tenemos al radio, que es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia, digamos el punto P. La cuerda en la circunferencia es un segmento que une dos puntos cualesquiera. Por ejemplo, tenemos aquí el punto C, tenemos el punto D. Nosotros unimos esos dos puntos y ese segmento nos representa cuerda. El arco es parte de la circunferencia, que aquí justamente lo estamos remarcando de rojo. El diámetro es aquella cuerda que pasa por el centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro diámetro AD. Luego también observamos a la recta secante. La recta secante es aquella recta que tiene dos puntos de intersección con la circunferencia. La recta tangente, en cambio, solamente va a tener un punto de intersección que es el punto T. Entonces, ese punto T es punto de tangencia. Y la recta normal es aquella recta perpendicular a la recta tangente que pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, si esta recta normal pasa por el centro, entonces va a ser perpendicular a la recta tangente en ese punto de tangencia. Entonces vendría a ser la definición y los elementos y pueden tomar la captura. Y pasamos a ver los ángulos en la circunferencia. El teorema 1. Antes de pasar a ver los ángulos, vamos a ver el teorema 1. ¿Ya? Vamos a ver en realidad tres teoremas. El
primer teorema nos dice que si nosotros tenemos la circunferencia y para esa circunferencia vamos a trazar el diámetro CD. Entonces recordemos que el diámetro es aquella cuerda que pasa por el centro de la circunferencia por el punto O. Entonces ahora trazamos nuestra cuerda AB y ese punto de intersección es el punto E. Entonces, nos dice el teorema 1, un diámetro es perpendicular a una cuerda si y solo si biseca la cuerda. Este conector lógico es una bicondicional ida y regreso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el diámetro es perpendicular a la cuerda, entonces ese punto de intersección es punto medio. Entonces, si el diámetro es perpendicular a la cuerda AB, necesariamente el punto E va a ser punto medio. Entonces, la longitud AE es igual a la longitud EB. De la misma manera, si nosotros observamos que el diámetro corta a la cuerda en su punto medio, es decir, la longitud AE es igual a la longitud EB, entonces este ángulo va a ser de 90 grados. A eso se refiere la bicondicional, ida y regreso. Pero si este ángulo es de 90 grados y ese punto E es punto medio, se cumple que necesariamente la medida del arco BC va a ser igual a la medida del arco AC. Colocamos que sea de medida alfa y también resultó siendo de medida alfa. Entonces diremos que esos dos segmentos son perpendiculares si solo si la longitud AE es igual a la longitud EB y la medida del arco AC es igual a la medida del arco BC. El teorema 2 nos dice si una recta L es tangente en el punto T a una circunferencia de centro O, entonces trazamos aquí. Tenemos la circunferencia, trazamos nuestra recta tangente. El punto T es punto de tangencia. Si ese punto T es punto de tangencia, entonces necesariamente del centro de la circunferencia, cuando unimos con el punto de tangencia, ese ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, se cumple que el segmento OT es perpendicular a la recta L. El teorema 3, si A y B son puntos de tangencia y O es centro. Entonces, aquí estamos trazando nuestra circunferencia de centro O. Vamos a trazar desde el punto exterior, el punto P, trazamos la primera recta tangente, viene a ser PA. Luego trazamos la segunda recta tangente, PB. A y B son puntos de tangencia. Entonces, cuando nosotros ubicamos el centro de la circunferencia, el punto O, cuando unimos este punto O, unimos con este punto P, que es el punto de intersección de esas dos tangentes, ese segmento o ese rayo viene a ser bisectriz. ¿Qué quiere decir? Que la medida del ángulo APO es igual a la medida del ángulo BPO. Mide alfa, también resulta siendo alfa. Luego ubicamos en los puntos A y B son puntos de tangencia. Quiere decir que la tangente AP es igual a la tangente PB. Pero además sabemos que del centro, usando el teorema 2, del centro a la recta tangente, 90 grados. Del centro a la recta tangente, 90 grados, ¿no? Esas dos perpendiculares tienen la misma longitud nada más. Entonces, vendría a ser la longitud OA es igual a la longitud OB. Entonces, serían los tres teoremas fundamentales que se cumplen en toda circunferencia. Ya, ¿pueden tomar la captura?
Ya, entonces, serían los tres teoremas y pasamos a ver lo siguiente. Ángulos en la circunferencia. El ángulo central. Aquí llamamos ángulo central, es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y está formado por el radio OA, por el radio OB. Entonces diremos que el ángulo AOB nos representa el ángulo central para esta circunferencia y es de medida alfa. Y a ese ángulo le corresponde el arco AB. Entonces, el ángulo alfa tiene la misma medida que nuestro arco AB, que resulta siendo alfa. Y sabemos que toda la vuelta completa debe ser igual a 360 grados. Como este arco mide alfa, entonces necesariamente el arco de amarillo va a hacer la diferencia 360 grados menos alfa. El ángulo inscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto en la circunferencia y está formado por dos cuerdas, por la cuerda AC y por la cuerda BC. Entonces, el ángulo inscrito es el ángulo ACB y vamos a colocar que sea de medida alfa. A ese ángulo le corresponde la medida de nuestro arco AB y ese arco resulta siendo el doble, que va a ser igual a 2 alfa. El ángulo semiinscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y está formado por una recta tangente y una cuerda. Entonces trazamos aquí la recta tangente, donde el punto B es punto de tangencia. A partir de ese punto de tangencia trazamos la cuerda BA. Entonces el ángulo semiinscrito es el ángulo ABD. Vamos a colocar que sea de medida alfa y a ese ángulo le corresponde todo el arco AB, que viene a ser el doble. El doble va a ser igual a 2 alfa. Sería ángulo semi-inscrito. Ángulo ex-inscrito es aquel ángulo, digamos, cuyo vértice también es un punto de la circunferencia, pero está formado por una recta secante y una cuerda, nuestra cuerda CB. Entonces el ángulo ex-inscrito es de medida alfa. A este angulito le corresponde todo este arco. El ángulo ex-inscrito es el ángulo BCD de medida alfa y le va a corresponder todo el arco remarcado BCA y va a ser el doble, que viene a ser igual a 2 alfa. Entonces sería cerca del ángulo ex-inscrito. Tomen la captura. El ángulo interior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto en el interior de la circunferencia y está formado por la cuerda AC y por la cuerda BD. Entonces, ambas cuerdas se intersecan en el punto E y vamos a colocar que el ángulo interior es nuestro ángulo CED de medida alfa. A ese ángulo le corresponde el arco AB y el arco CD. Entonces podemos afirmar que la medida del ángulo alfa viene a ser la semisuma de estos dos arcos. La medida del arco AB más la medida del arco CD sobre 2.
El ángulo exterior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto en el exterior de la circunferencia y tenemos tres casos. Cuando está formado por dos rectas tangentes, dos rectas secantes, una recta tangente y una recta secante. Entonces, para esa circunferencia trazamos la recta secante PAB y luego la recta tangente PC. El punto C es punto de tangencia. Entonces vamos a colocar que este ángulo en P sea de medida alfa. A ese ángulo le corresponde el arco BQC y este arco AC. Entonces, el ángulo alfa es la diferencia de esos dos arcos. La medida del arco BQC menos la medida del arco AC sobre 2. Viene a ser primer caso. Segundo caso, cuando tenemos la circunferencia, trazamos la recta secante PAB, la recta secante PDC. Entonces, colocamos que el ángulo exterior es de medida alfa y a ese ángulo le va a corresponder el arco BQC y nuestro arco AD. Entonces, el ángulo alfa es la semidiferencia de estos dos arcos. Y en el tercer caso, cuando está formado por esas dos rectas tangentes. Los puntos A y B son puntos de tangencia. Entonces, colocamos que el ángulo en P sea de medida alfa y a ese angulito le va a corresponder todo nuestro arco AQB y también le corresponde el arco AB. Entonces, el ángulo alfa es la semidiferencia de los dos arcos, pero también se cumple como los puntos A y B son puntos de tangencia, entonces la medida de nuestro ángulo exterior alfa más la medida del arco AB debe sumar 180 grados. Entonces el ángulo y ese arco son suplementarios. Pueden tomar la captura y sería referente a lo que es ángulos en la circunferencia. Vamos a ver aquí. Pasamos a ver la relación entre cuerdas y arcos. La primera relación es acerca del teorema 1. Nos dice el teorema 1, si nosotros tenemos nuestra circunferencia y en esa circunferencia vamos a trazar la cuerda AB y trazamos la cuerda CD. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Si las dos cuerdas son congruentes, le corresponde arcos congruentes. La medida del arco AB debe ser igual a la medida del arco CD. Entonces, sí, solo sí, nuevamente. Si esos dos arcos tienen la misma medida, quiere decir que mide alfa y también resulta siendo alfa, entonces podremos afirmar que esas dos cuerdas tienen la misma longitud. A cuerdas congruentes le corresponde arcos congruentes. A arcos congruentes le va a corresponder cuerdas de igual longitud. Entonces necesariamente la cuerda AB resulta igual a la medida de nuestra cuerda CD. El teorema 2. Para la circunferencia trazamos nuestra cuerda AB, luego trazamos la cuerda CD. Si esas dos cuerdas son paralelas, nos va a determinar arcos congruentes. Entonces, colocamos aquí, entonces diremos si la cuerda AB es paralela a la cuerda CD, entonces necesariamente se cumple que esos dos arcos tienen la misma medida. Entonces, el arco AC mide tita, nuestro arco BD también va a resultar siendo de medida tita.
La siguiente observación, si nosotros tenemos que el segmento AB nos representa diámetro, entonces podemos tomar cualquier punto en ese arco. Entonces, por ejemplo, tomamos el punto C. Cuando nosotros unimos el punto C con los dos extremos de nuestro diámetro, necesariamente el ángulo en C va a ser de 90 grados. Quiere decir que ese ángulo es o se trata de un triángulo rectángulo, ¿no? El triángulo ACB va a ser un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, eso sucede siempre y cuando ese segmento AB es diámetro. Ya. Tomen la relación, tomen la captura. El teorema de Pitón. Sea ABCD un cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. Entonces, tenemos aquí nuestro cuadrilátero ABCD que circunscribe a la circunferencia. La palabra circunscrito quiere decir que el primero va hacia afuera y el segundo hacia adentro. Entonces tenemos el cuadrilátero ABCD circunscribe a la circunferencia. Quiere decir que estos 4 puntos son puntos de tangencia. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitón? Que la suma de los lados opuestos, lado AB más nuestro lado CD, es igual a la suma de los otros dos lados opuestos, que vendrá a ser BC más nuestro lado AD. Sería el teorema de Pitón. El teorema de Poncelet, nuevamente, sea el triángulo rectángulo ABC que circunscribe a la circunferencia. Quiere decir que el primero va hacia afuera y el segundo hacia dentro. Entonces tenemos nuestro triángulo rectángulo ABC que circunscribe a la circunferencia de centro O. Entonces trazamos el radio, sería R minúscula. Entonces se cumple por el teorema de Poncelet que la suma de ambos catetos, cateto AB más el cateto más este otro cateto BC es igual a la longitud de la hipotenusa AC más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. Entonces sería la teoría que corresponde a esta semana. A ver, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? A ver, tomen la captura. ¿Todo bien? A ver, joven. ¿Todo bien? Muy rápido, muy lento, no sé. A ver, comenten. ¿Está bien o estoy avanzando muy rápido? Todo bien, profesora, gracias. Sí, ya, ok, gracias. A ver, los demás. ¿Todo bien? Ya, la me dice sí. Ah, ok. Me tienen que comentar ustedes porque quién sabe avanzó rápido sin darme cuenta y la idea es que nosotros avancemos conjuntamente. ¿Ya? Es lo que les mencioné el primer día de clases. Entonces, avanzamos con los ejercicios de clase. Ejercicio número 1. En la figura se muestra parte de la estructura metálica de una ventana AB, de una ventana, ¿no? Y nos dice que AB es diámetro de
de la semicircunferencia y ACDO es un rombo. Si AO igual a B es igual a 80 centímetros y se quiere cambiar la varilla CH por deterioro, hay la medida de dicha varilla. Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que se muestra parte de la estructura métrica de la ventana, donde el segmento AB es diámetro. Y además, entonces, este segmento AB es diámetro y por dato la longitud AO es igual a la longitud OB, ¿no? Entonces, como AO es igual a OB, quiere decir que ese punto O es centro de la semicircunferencia. Luego nos dicen que el cuadrilátero ACDO es un rombo y nos preguntan por la varilla, por la medida o por la longitud, ¿no? Sería, hay la longitud de dicha varilla, ¿no? Creo que se suena mejor, ¿ya? Entonces, nos preguntan por la longitud de la varilla CH, ¿no? Es la que se va a cambiar. Entonces, para poder hallar la longitud de esa varilla, por dato, este punto O es centro. Nos dicen por dato que O es centro. Y también nos dan por dato que AO es igual a 80. Entonces, AO vale, es igual a 80. La longitud OB también va a ser igual a 80. Y ahora nos conviene trazar el radio OC. Entonces, nosotros unimos el punto O, unimos con el punto C. Y esa longitud OC también va a resultar igual a 80. El segmento OD también resulta siendo igual a 80. Pero como este cuadrilátero ACDO es un rombo, en un rombo sabemos que los cuatro lados tienen la misma longitud. Vale 80. También esta longitud AC es 80, el lado S es 80 y todo este lado también va a resultar siendo justamente 80, ¿no? Eso es por ser un rombo nada más. Entonces, en realidad, nuestro segmento CD vale 80 y el triángulo. Este triángulo que estamos remarcando resulta siendo un triángulo equilátero. Y en ese triángulo equilátero, la altura va a ser todas las líneas notables. Entonces, necesariamente miden 60. Este angulito mide 60, también resulta igual a 60. Y el ángulo en C también es 60, ¿no? O también podemos colocar lo siguiente. Como en ese triángulo equilátero, CH nos representa la altura y la altura es todas las líneas notables, entonces quiere decir que la longitud OH es igual a 40, la longitud CH también va a resultar igual a 40. Entonces ya podemos trabajar en el triángulo sombreado, ¿no? Ya, entonces acabamos de encontrar que CH es la altura. Por ser un triángulo equilátero, esa altura va a ser todas las líneas notables. Mediana, bisectriz. Por ser mediana, 40, 40. Por lo tanto, en el triángulo sombreado se trata de un triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, la longitud CH es igual a 40 raíz de 3 centímetros. Ya, tomen la captura y sería el ejercicio número 1.
El ejercicio 2. La figura muestra la vista lateral de dos llantas apoyadas en un taco de madera que tiene la forma de un triángulo equilátero. BFC. Si A, D, P, Q, E y G son puntos de tangencia y la distancia entre los puntos de tangencia E y G mide 20 centímetros, AY el perímetro del triángulo equilátero BFC. Ya, a ver, intentamos un par de minutos. A ver, ¿salió jóvenes? ¿Están intentando o no? Creo que no. Están ahí, ¿no? Ya no.
Creo que no se quedaron dormidos. A ver, avanzamos, ¿ah? A ver, en el ejercicio número 2 vamos a copiar la misma imagen y nos dice lo siguiente. Entonces, nos dice que se muestra la vista lateral de dos llantas. Primera llanta, segunda llanta. Ambas llantas están apoyadas en este taco de madera que tiene la forma de un triángulo equilátero BFC. Luego nos dan por datos, todos estos puntos son puntos de tangencia. Y además nos dicen que la distancia entre los puntos E y G, punto E y punto G. Entonces la distancia entre esos dos puntos va a resultar igual a 20 centímetros. Entonces nos dan por dato o nos preguntan, halle el perímetro del triángulo equilátero BFC. Entonces, para poder hallar el perímetro de ese triángulo, solamente buscamos conocer uno de los lados y multiplicamos por 3. Entonces diremos aquí lo siguiente. Para esta circunferencia, para la circunferencia menor, podemos aplicar el teorema de la tangente. O sea, me refiero a lo siguiente. Los puntos A, P y E son puntos de tangencia. Por lo tanto, la tangente AB es igual a la tangente BP. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud A y también resulta siendo A. Luego, colocamos que la tangente EF va a resultar siendo M, la tangente FP también resulta siendo M. Eso es por teorema, ¿no? Siempre para la circunferencia, esas dos tangentes van a ser iguales. Entonces ya conocemos el lado del triángulo equilátero es A más M. Entonces, para esta circunferencia, para la circunferencia de azul, para esta circunferencia mayor, circunferencia 1, nuevamente, los puntos G, Q y D son puntos de tangencia. Si son puntos de tangencia, entonces de manera similar a la circunferencia C, le vamos a colocar lo siguiente. Como los puntos G y Q son puntos de tangencia, esta longitud FG es igual a la longitud FQ. Vamos a colocar que sea N y también resulta siendo N. Luego tendremos que la tangente QC es igual a la tangente CD. Entonces, vale B y también resulta siendo igual a B nada más, ¿correcto? Entonces, ahora colocamos que este segmento S. Entonces, para el triángulo equilátero conocemos los dos lados. Este lado BF mide A más M. Este lado FC mide N más B. Pero como ese triángulo es equilátero, vamos a colocar que el lado BC resulte siendo de longitud C. Entonces, C es igual a más M igual a N más B. Pero para esas dos circunferencias de morado y de azul, los puntos E y G, así como A y D, son puntos de tangencia. Entonces, necesariamente se cumple que la tangente EG, que es M más N, debe ser igual a la tangente AD. Y esa tangente AD es A más C más B. Y esas longitudes van a ser iguales a 20, ¿no? Entonces, por dato, todo desde el punto E hasta el punto G. Esa distancia por dato es igual a 20 centímetros. Entonces, quiere decir que la suma de M más N es igual a 20. Así como aquí en la parte inferior los puntos A y D son puntos de tangencia. Entonces, la tangente
AD también resulta siendo igual a 20. Y esta tangente AD es la suma de A más B más C va a ser igual a 20. Entonces, ya conocemos esta relación, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente. Entonces, en la figura, nosotros podemos encontrar esta relación. Entonces, M más N es igual a 20, así como A más B más C también va a resultar igual a 20. Luego, borramos y ahora vamos a trabajar en el triángulo. Ese triángulo es equilátero. Entonces, por ser un triángulo equilátero, sus tres lados tienen la misma longitud. A más M es igual a N más B igual a C. Entonces, el perímetro de ese triángulo es la suma de los tres lados. Este primer lado viene a ser A más N. Este segundo lado es N más B y el tercer lado viene a ser C. Entonces, primer lado, segundo lado y tercer lado. Entonces, sumando aquí, tendremos que A más B más C vale 20. M más N también es 20. Por lo tanto, la respuesta va a ser igual a 40 centímetros. La respuesta es la alternativa avión. Tendría que ser entonces el ejercicio número 2. Y un detalle, en este ejercicio no hemos usado el dato que es equilátero, ¿no? Avanzamos. Ejercicio número 3. En la figura T y Q son puntos de tangencia. Si el punto O es punto medio del diámetro AB y AB es igual a 6 centímetros, ahí la longitud CQ. Entonces vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen por dato que estos dos puntos, el punto T y el punto Q, son puntos de tangencia y también nos dicen que O es punto medio del diámetro AB. Entonces, ese punto O es punto medio de todo el diámetro AB. Entonces, tendremos que la longitud AO es igual a la longitud OB, por lo tanto, O es centro. Y el radio resulta siendo igual a 3, ¿no? Entonces, radio vale 3, radio es igual a 3. Entonces nos preguntan, ahí la longitud CQ. Para poder hallar esa longitud CQ, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? Tenemos que el punto T es punto de tangencia. Entonces diremos lo siguiente. Como queremos hallar esa longitud CQ, que es X, tenemos por dato que esos dos puntos, el punto T y el punto Q, son puntos de tangencia. Entonces trazamos el radio OT del centro al punto de tangencia, se une y ese ángulo va a ser de 90 grados. Entonces estamos trazando aquí nuestro radio, ¿no? Estamos trazando el radio, unimos el centro con el punto de tangencia. Y como ese punto T es punto de tangencia, el ángulo es de 90 grados. Luego unimos el centro con el punto Q. El punto Q es punto de tangencia. Entonces sabemos que el centro
a nuestra recta tangente, los ángulos van a ser de 90 grados. ¿Ya? Entonces, el segmento OT resulta igual a 3. El segmento OQ también resulta siendo igual a 3, por ser el radio, ¿no? Entonces, el triángulo que estamos remarcando es un triángulo aproximado de 53 medios, ¿no? Entonces, a 53 medios se le opone el cateto 3, al complemento se le opone el cateto doble. Entonces, resulta siendo TD va a ser igual a 6. Entonces, a 53 medios se le opone el cateto 3, el otro cateto debe ser, digamos, la relación de 1 a 3. Vale K, vale 3K. Entonces, la longitud TD va a resultar igual a 6. Entonces, ahora borramos y tendremos que el cuadrilátero que se está remarcando de verde es un rectángulo. Y en ese rectángulo, necesariamente, se acaba de formar el triángulo OTD. OTD. Ya, entonces están viendo, ¿no? Están observando que este cuadrilátero que estamos remarcando resulta siendo un rectángulo. Y en ese rectángulo, nuestro lado, todo el lado TD vale 6, es igual a la longitud OC, que vale 6, pero como va 3, la longitud BC también resulta igual a 3. Entonces, este triángulo de rosado es un triángulo conocido. Hipotenusa 6, cateto 3. Entonces, se trata del triángulo notable de 30 y 60 grados. Si la hipotenusa es 6 y el cateto mide 3, este otro cateto va a ser igual a 3 raíz de 3. La respuesta es la alternativa B. Sería entonces el ejercicio número 3. Ya, tomen la captura. A ver, avanzamos. Ejercicio número 4. En la figura, O y Q son centros de las circunferencias. Si NB es igual a 4 metros, hay la longitud LM. Entonces, vamos a dibujar las dos circunferencias secantes. Primera circunferencia y segunda circunferencia mayor. La longitud BN es igual a 4 metros. Entonces preguntan, ¿hay la longitud LM? O sea, nos están preguntando la longitud de ese segmento de rojo. Entonces, para poder hallar esa longitud que viene a ser LM, el segmento AN es cuerda para la circunferencia menor. Y del centro, cuando trazamos una perpendicular a la cuerda, la divide en dos partes iguales, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Queremos hallar esa longitud LM que viene a ser X. Entonces, para la circunferencia de verde, el segmento OL es perpendicular al segmento AN. Entonces queremos hallar esa longitud y ahora estamos remarcando la circunferencia de verde. Para esa circunferencia de verde
hemos trazado a partir del centro una perpendicular a nuestra cuerda AN. Entonces, si es perpendicular al segmento AN, la divido en dos partes iguales. Entonces, la longitud AL es igual a la longitud LN. Entonces, colocamos que la longitud AL sea A. La longitud MN en la parte superior va a resultar siendo igual a, en este caso, diremos que va a ser MN, que viene a ser X, ¿ya? Entonces, del gráfico, estos segmentos, el segmento OL es perpendicular al segmento AN. Entonces, si los segmentos son perpendiculares, entonces se cumple que X más B es igual a A. Entonces se puede observar que el punto M es punto medio de nuestra cuerda AD, así como M es punto medio de la cuerda AM, ¿no? AN. Entonces, OL, este segmento, esta primera perpendicular hacia nuestra cuerda AB. Entonces, tendremos por ángulo inscrito. Entonces se cumple que X más B es igual a la longitud A nada más, ¿no? Entonces, para la circunferencia de verde, se tiene que A es igual a X más B. Y ahora trabajamos para la circunferencia de azul. Para esa circunferencia de azul, el punto Q es centro. Cuando nosotros trazamos del centro, trazamos una perpendicular a la cuerda AB, necesariamente la divide en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a trabajar para toda la cuerda AB. Para esa cuerda B, este punto Q es centro. Como Q es centro, del centro se traza una perpendicular a la cuerda y lo divide en dos longitudes iguales. Entonces, A más X es igual a B más X. ¿Ya? Entonces, ahora le llamamos ecuación 2, borramos y tendremos de 1 y 2, se puede concluir que A más X es igual a B más 4. Pero A resulta siendo X más B, más X es igual a B más 4. Y de aquí operando, 2X es igual a, sería la diferencia 4, ¿no? Entonces, por lo tanto, X es igual a 2 metros. Sería el ejercicio 4. Ya, tomen la captura.
A ver, avanzamos con el ejercicio 5. En la 5, nos dicen en la figura, el A o B es un cuadrante y Q es centro de la circunferencia. Ahí la medida del arco NMB. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se trata de un cuadrante. Entonces, si es un cuadrante, ese punto O viene a ser radio, ¿no? Entonces, centro de nuestro cuadrante, radio OA, radio OB. Entonces, ese punto Q va a ser el centro. Entonces, nos preguntan, ahí es la medida de nuestro arco NMB. Y le vamos a colocar nosotros que sea de longitud X. Pero como los puntos, eso de acá, este punto N y B son los extremos de toda esta cuerda, entonces nosotros trabajamos para nuestro cuadrante, ¿no? El AOB es un cuadrante, todo el arco AB mide 90 grados. Entonces, ese arco mide 90 grados, por lo tanto, para nuestro cuadrante, esta recta que estamos remarcando, esa recta secante. Nosotros unimos el punto B con el punto N y tendremos para nuestro cuadrante cuerda. Entonces, como todo el arco es celeste mide 90 grados, digamos que el ángulo BNQ viene a ser un ángulo conocido, ¿no? Entonces, por ángulo ex inscrito, ese ángulo es la mitad del ángulo total. Entonces, este ángulo resulta igual a 45 grados. Y si ese ángulo mide 45 grados y nosotros queremos hallar la medida de nuestro arco NMB. Entonces borramos. Entonces ya conocemos que este ángulo resulta igual a 45 grados. Si ese angulito es 45 grados y ese punto Q, este punto, para toda la circunferencia es centro, entonces, como ese punto es centro, todo el segmento MN es diámetro. Y si ese segmento es diámetro, con cualquier punto podemos formar triángulos o rectángulos, ¿no? Entonces, nosotros tomamos ese punto B y ese ángulo NBM va a resultar igual a 90 grados. Entonces, ese ángulo mide 45 grados por ángulo ex inscrito, ¿no? Y también va a ser 45, este ángulo es de 90 grados. ¿Y por qué ese ángulo es de 90 grados? Por el segmento MN. Este segmento MN viene a ser notable de 45. Entonces, necesariamente estas dos rectas van a ser perpendiculares. El ángulo inscrito, aquí vamos a ubicar, ¿no? Entonces, tenemos que nuestro arco BN va a ser igual a 90 grados. Entonces, para la circunferencia, el segmento BN es cuerda, el segmento BM también es cuerda, ¿no? Entonces, nosotros queremos hallar toda la medida del arco BMN, que viene a ser X. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Conocer todo este arco BN, que mide 60, y luego lo restamos con toda esta longitud de arco. Entonces, aquí diremos, este angulito viene a ser 45 grados. Por ángulo inscrito le corresponde el doble. 45, cuerda, y también es cuerda. Entonces, ese segmento, todo este arco, ¿no? Entonces,
el arco BN va a resultar siendo 360 grados menos todo el arco de rojo resulta igual a 90 grados. Ese por inscrito, ¿no? 45 le corresponde el doble que es 90. Y ahora trabajamos en la circunferencia 90 más X es igual a 360 grados, ¿no? Entonces, por diferencia, pasamos a restar y X va a ser igual a 270 grados. Sería el ejercicio número 5. A ver, el ejercicio 6. Avanzamos con la 6. En la figura, O es centro de la circunferencia, si la medida de nuestro ángulo BAO es igual a 25 grados, ahí en la medida del arco BMP. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Entonces, por dato, nos dicen que este punto O viene a ser centro de la circunferencia. La medida del ángulo BAO, este angulito mide 25 grados. Entonces, preguntan, ahí en la medida del arco BM, sería aquí, el arco BMP. Y le colocamos que sea de medida X, por lo tanto, que buscamos conocer ese valor para X. Para poder conocer ese valor de X de nuestro arco BMP, tenemos que se trata de una circunferencia. Aquí lo estamos remarcando, ¿eh? Estamos remarcando esa circunferencia de mayor longitud en el radio. Entonces, para esa circunferencia de negro, el segmento AB es cuerda, el segmento AMO también es cuerda. Entonces, necesariamente por ángulo inscrito. Entonces, por ángulo inscrito le corresponde ese arco que es el doble. El doble de 25 va a resultar igual a 50 grados. Entonces, ya conocemos que ese arco BO es igual a 50 grados. Entonces, vamos a trazar la recta secante común. Recordemos, dos circunferencias tangentes, siempre se recomienda trazar la tangente común. Dos circunferencias, se va a recomendar trazar esa recta secante para las, digamos, para ambas circunferencias, ¿no? Entonces, por ángulo inscrito corresponde el BPO. BPO. Nuevamente, 25, 50, le corresponde la mitad, que viene a ser 25 grados. Entonces, ahora borramos nuestro arco BC. Ya. Entonces ya hemos encontrado que este arco OB mide 50 grados por ángulo inscrito. Ahora nuevamente trazamos la secante común, o también que es conocido como la cuarta común, ¿no? Porque es común para ambas circunferencias. Unimos, vamos a unir 25 por inscrito 50 por inscrito 25. Entonces, ahora nuevamente, por ángulo inscrito, le va a corresponder, si vale 25 por inscrito, sería PB 45 sería, ¿no? Entonces, tendríamos aquí, vamos a ver, BQ. Todo este arco BQ para la circunferencia menor es el doble. El doble va a ser igual a 50 grados. Y este segmento PQ
El segmento PQ viene a ser diámetro. ¿Por qué es diámetro? Porque pasa por el centro de la circunferencia menor. Entonces, el área, disculpen, en este caso, ¿no? Vamos aquí a observar que el segmento PQ es diámetro y la medida del arco X más 50 grados va a ser igual a 180 grados. Pasamos a restar y X es igual a 130 grados. La respuesta viene a ser la alternativa C. Ya, tomen la captura. Ejercicio número 7. En la figura se muestra la vista frontal de dos pelotas de radios 10 centímetros y 15 centímetros. Están en contacto entre sí con la base y la pared del depósito que las contiene. Si P es punto de tangencia y M es el centro de la pelota de menor tamaño, halle la altura del punto más alto de la pelota pequeña con respecto a la base del depósito. Del punto más alto, ¿no? Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que la figura se muestra dos pelotas. Tenemos dos pelotas de radio 10 centímetros y de radio 15 centímetros. Estas dos pelotas están en contacto entre sí, que quiere decir que por momentos, ¿no? Que en ese momento hay un pequeño, digamos, roce entre ellas. Entonces, se van a intersecar esas dos pelotas justamente en ese punto de tangencia. Entonces, este punto es punto de tangencia. Luego nos dicen que el punto M es centro para la circunferencia menor, para la pelota de menor tamaño. Entonces, colocamos que sea de vértices A, B, Q, A, aquí estamos colocando A, Q, R, T y M, ¿no? Entonces nos dicen además que ese punto M es el centro. Entonces, para la circunferencia menor ya está ubicado el punto M que viene a ser centro. Para esa circunferencia mayor, nosotros vamos a ubicar el centro, que es el punto O. Entonces nos preguntan, ¿hay la altura del punto más alto de la pelota pequeña con respecto a la base del depósito? Se puede observar que por dato este ángulo es de 90 grados. Entonces tenemos nuestra perpendicular MS. Pero nos preguntan del punto más alto de la pelota. Entonces, a toda esta longitud, a toda esa altura, desde el punto M al punto S, le vamos a añadir justamente este segmento que es el radio menor, ¿no? Entonces, ese radio menor vamos a buscar justamente a partir de nuestros datos. Entonces, nosotros queremos hallar toda la longitud, desde el punto superior hasta el punto S. Ya está. Entonces, por dato, hemos ubicado, vamos a colocar que sea de longitud X nada más, ¿correcto? Ya está. Entonces, ahora vamos a trazar nuestro diámetro. Entonces, como el punto A y el punto T son puntos de tangencia, nosotros unimos y ese segmento, ¿no? Los puntos A y T son puntos de tangencia, entonces, ¿qué se cumple? Trazamos nuestro diámetro AT y ese diámetro
va a pasar por el centro de la circunferencia mayor. Y los puntos O, Q y M son puntos de tangencia. ¿Y eso por qué? Vamos a colocar aquí un minuto. Entonces aquí vamos a explicar lo siguiente. Hemos mencionado que dos circunferencias secantes. Tenemos circunferencia 1 y circunferencia 2. Esas dos circunferencias son secantes y se recomienda unir. Trazamos nuestra cuerda AB. Es la cuerda común. Siempre se recomienda trazar esa cuerda común. De la misma manera, si tenemos dos circunferencias tangentes. Entonces, tenemos las dos circunferencias que van a ser tangentes. Este punto es el punto de tangencia, ¿correcto? Entonces, dos circunferencias tangentes, se recomienda trazar la tangente común. Entonces, nosotros podemos trazar esta tangente común. Bueno, vamos a trazar la tangente común. Entonces, hemos trazado la recta tangente común. Vamos a ubicar ahora los centros. Entonces, para la circunferencia menor, ubicamos el centro, centro O1. Entonces, sabemos que del centro a la recta tangente unimos y este ángulo es de 90 grados. Del otro centro, entonces el otro centro es el punto O, O2, ¿no? Entonces, este centro, ese punto es O2. Del centro a la recta tangente. En este punto de tangencia, el ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, ¿cuánto suma? Entonces, se puede observar que en el punto de tangencia, en el punto T, la suma va a resultar 90 más 90, esa suma es de 180 grados. Entonces, si suman 180 grados, quiere decir que los dos centros con el punto de tangencia van a ser puntos colineales. De la misma manera, si ahora observamos nuevamente otra circunferencia.
Más o menos, ¿no? Que no me salen bien. Entonces tenemos ahí la circunferencia mayor. Ahora vamos a dibujar otra circunferencia menor. Entonces hay un punto de contacto que es el punto T. Entonces, nuevamente, esas dos circunferencias son tangentes. Si son tangentes, ese punto T es punto de tangencia, se recomienda trazar la tangente común. Entonces, nosotros trazamos nuestra recta tangente común y ubicamos los centros. Entonces, este punto, el punto M, punto de tangencia. Del centro a la recta tangente, este ángulo va a ser de 90 grados, ¿correcto? Eso es para la circunferencia menor. Ahora para la circunferencia mayor, entonces nuevamente ubicamos el centro, digamos, este punto N. Entonces, el punto T es punto de tangencia. Del centro a la recta tangente, en ese punto de tangencia, el ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, nuevamente, ¿qué observamos? 90 más 90 va a resultar igual a 180 grados. Entonces, quiere decir que para los dos casos, dos circunferencias tangentes exteriores o dos circunferencias tangentes interiores, siempre se recomienda trazar la tangente común y acabamos de probar con las propiedades acerca de circunferencia que esos tres puntos, los dos centros con el punto de tangencia, siempre van a ser puntos colineales. ¿Qué quiere decir puntos colineales? Aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Ya, a ver, tomen la captura. Y vamos a continuar con este de aquí y hemos explicado, ¿no? En la 6. ¿Ya? Entonces, hemos ubicado el centro para la circunferencia menor, que es el punto O. Y nos dicen nos preguntan, ¿no? Hay, la altura del punto más alto de la pelota, pequeña respecto a la base del depósito, ¿ya? Entonces, el punto más alto. Ese punto más alto está a la misma altura que el punto M nada más. Entonces aquí vamos a colocar punto más alto. Prolongamos y nos preguntan desde esa longitud. A todo ese segmento le tenemos que sumar. Entonces, este segmento superior. Toda esta parte le tenemos que sumar a lo que vamos a hallar, ¿no? Y esa longitud para la pelota, digamos, de menor tamaño, el radio es igual a 10. Entonces, este radio resulta siendo 10. Esa longitud de rojo también va a resultar siendo 10. Entonces ya conocemos. Vale 10, también es igual a 10. Y nos están preguntando por el total, ¿no? Por el X total, que sería lo que vamos a hallar, que es X más 10. Dos circunferencias tangentes, siempre se recomienda trazar la tangente común, ¿no? Entonces aquí vamos a trazar nuestra tangente común. Al trazar esa tangente común, se prueba, hemos probado hace un momento, que los dos centros con el punto de tangencia están en una misma línea recta.
Entonces, aquí vamos a trazar para la pelota de mayor tamaño, vamos a trazar justamente el diámetro, ¿no? Entonces, el diámetro es aquella cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, ahora vamos a unir de frente, ¿no? Porque ya hemos probado que dos circunferencias tangentes, se traza la tangente común y tendremos, aquí vamos a ubicar, ¿ya? Entonces, trazamos la tangente común y los dos centros, el punto O, el punto M y el punto Q, pertenecen a una misma línea recta. Entonces, este ángulo también resultó siendo de 90 grados. Ese punto, nuestro punto A y el punto T son puntos de tangencia. Entonces, 90 y también resulta siendo de 90 grados. Este radio menor resulta igual a 10. Las pelotas de radios 10 y 15. Entonces, necesariamente esta longitud es 10, esta longitud es 10, esta longitud también es 10. Entonces se puede observar que la longitud OT resulta igual a 10. También es 10. Pasó un minuto. Ya estábamos aquí, ¿no? En la 7. Ya, hemos trazado y colocamos, ¿no? El radio de la pelota menor es igual a 10, el radio de la pelota mayor va a ser igual a 15. Entonces, AO es igual a OT igual a 15. Esta longitud también va a resultar siendo igual a 15 nada más, ¿no? Entonces, para este triángulo rectángulo, nosotros ya conocemos hipotenusa 15 más 10 sería 25. Hipotenusa 25, cateto 15. 3 por 5, 5 por 5, 4 por 5 va a ser igual a 20. Entonces, para este triángulo sombreado, se trata del triángulo conocido de 53 y 37 grados. Entonces, aquí estamos ubicando. Se trata de un triángulo rectángulo de 37 y 53. Este angulito es 53 grados. Este ángulo superior va a ser igual a 37, ¿no? Entonces, tenemos que a 53 grados se le va a oponer justamente la longitud MT, que va a ser igual a 20, ¿correcto? Entonces, ya conocemos. Parte de X viene a ser esa longitud MT, que es 20. Luego el punto R es punto de tangencia. Del centro a la recta tangente, en ese punto de tangencia, el ángulo es de 90 grados. Este angulito mide 90. Entonces, ahora, aquí estoy trazando del centro a la recta tangente 90 grados. Entonces, siempre que nosotros tengamos dos perpendiculares, dos rectas tangentes perpendiculares, siempre se puede formar el famoso cuadrado de lado, digamos, de lado igual que el radio para la circunferencia, ¿no? Entonces, radio 15, esta longitud OR también es 15. Pero como son paralelas e iguales por ser cuadrado, la longitud de S también va a resultar igual a 15. Entonces, ya conocemos toda la distancia. X va a ser igual a 20. X vendría a ser 20
más 15 y sería, digamos, más 10, ¿no? Sería 45, ¿no? Aquí vamos a arreglar, ¿eh? Entonces, aquí sería la respuesta, va a ser x es igual a, le hemos llamado x solo eso, ¿no? Ya, entonces, por lo tanto, sí. No lo hemos llamado el punto, pero vamos a colocar que sea el punto n, creo que no hay n, ¿no? El punto n. Entonces, el segmento ns, va a ser igual a 35 entonces sería ns, eso está bien, aquí es el problema, ¿no? ns, ns es igual a, sería 35 más 10, es igual a 45. La respuesta sería la alternativa E, ¿ya? E. Ya, ahora sí. Tomen la captura, jóvenes. Sería el ejercicio número 7. Pasamos a ver la 8. El ejercicio 8. En la figura se muestra un parque triangular con un diseño circular inscrito en el triángulo ABC. Si la vereda MO mide 20 raíz de 2 metros y PM es igual a MA, ahí es la longitud de la vereda OT. Entonces, colocamos en la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dice se muestra un parque triangular. Entonces, tenemos aquí nuestro parque triangular con un diseño circular inscrito. ¿Qué quiere decir la palabra inscrito? Que va a ser tangente a los 3 lados del triángulo ABC. Luego nos dan por dato que la longitud PM es igual a la longitud AM, ¿vale? Aquí dos circulitos. Y preguntan, halle la longitud de la vereda OT. Entonces nos están preguntando por esa longitud que le llamamos R. Como este punto O es el centro de la circunferencia, cuando unimos con cualquier punto, viene a ser justamente la longitud del radio, ¿ya? Entonces, para poder hallar la longitud del radio de esa circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo ABC, vamos a observar lo siguiente. Ese triángulo es un triángulo conocido, ¿no? Este angulito en C es 37 grados. Entonces, es un triángulo conocido. El ángulo superior es de 53 grados. Triángulo notable de 37 y 53 grados. A 37 grados se le opone el cateto AB, que va a ser igual a 3K
y el cateto S viene a ser 4K y la longitud de la hipotenusa viene a ser 5K. Entonces, para ese triángulo rectángulo ABC ya conocemos, ¿no? Entonces, conocemos los tres lados y podemos aplicar el teorema de Poncelet. Entonces, aplicando el teorema de Poncelet, se tiene que la suma de ambos catetos, cateto 3K, tenemos aquí la circunferencia de verde, circunferencia inscrita de centro O y radio R minúscula. Entonces, se tiene que la suma de ambos catetos, cateto 3K más el cateto 4K es igual a la longitud de la hipotenusa, que es 5K, más 2 veces la longitud del radio. Ya, entonces, aquí operamos, nos va a quedar 7K, pasamos a restar 2K. 2K es igual a 2R, entonces el valor del radio resulta igual a K. Si el valor del radio es igual acá, entonces quiere decir que la longitud PM es igual a la longitud AM y va a ser igual a R nada más, ¿no? Entonces es claro observar. Está claro esa parte, ¿no? Miren, tenemos que R viene a ser igual a K, pero del centro al punto de tangencia, que es el punto P, entonces del centro a la recta tangente, del centro a la recta tangente, 90 grados. Entonces, esta longitud es R, pero R es igual a K. Entonces, quiere decir que esta longitud vale K. Esta longitud va a resultar siendo, todo viene a ser 3K, faltaría 2K. Como son iguales, necesariamente es K y también es K. Pero K es igual a R. Entonces, por ese motivo, aquí le estamos colocando que es igual a R. Entonces, ahora hacemos lo siguiente, ¿no? Aquí hemos trazado del centro al punto de tangencia, ¿no? Este ángulo es de 90 grados y aquí se está formando un cuadrado, ¿no? Necesariamente, cuando dos rectas tangentes son perpendiculares con el centro de la circunferencia, siempre se va a poder formar un cuadrado de lado R. Entonces, ahora nos dicen por dato que la longitud PM es igual a la longitud AM. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, resulta siendo R, también es R y también es R, ¿no? Era igual justamente al valor de K nada más. El radio era igual al valor de K. Entonces, ahora trabajamos en el triángulo sombreado. En este triángulo, en el triángulo rectángulo MPO, cateto R, la longitud de la hipotenusa va a ser igual a R raíz de 2. Entonces, por dato nos dicen a nosotros que esta vereda OM, ¿cuánto mide? 20 raíz de 2. Entonces, esta longitud OM es igual a 20 raíz de 2. Pero del gráfico, esa longitud es R raíz de 2. Entonces, en esta igualdad, trabajando en esta igualdad, se cancela. Se cancela el radio. Se cancela raíz de 2 con raíz de 2 y el radio va a resultar siendo igual a 20. Entonces, ya encontramos que ese radio resulta igual a 20. Entonces, la longitud OT es igual a 20 metros. La respuesta viene a ser la alternativa de nada más, ¿eh? Sería el ejercicio número 8.
sería la 8. Ejercicio número 9. En la figura, tomaron la captura, ¿no? Tomen la captura, por favor. La 9. Nos dice en la figura, las circunferencias están inscritas en los cuadriláteros ABMN y NMCD. Si BC más AD es igual a 19 y AB más CD es igual a 9, hay la longitud NM. Ya, en la figura, entonces, aquí tenemos por dato. Nos dicen que en la figura las circunferencias. Esta primera circunferencia está inscrita en el cuadrilátero ABMN. Esta otra circunferencia está inscrita en el cuadrilátero NMCD. Entonces, vamos a colocar longitudes a cada lado del cuadrilátero. Para este lado AB, que sea A, para el lado BM, M, para el lado AN va a ser P. Entonces, el lado MC, N, el lado CD es B y el lado ND es igual a Q. Entonces, por dato de más, nos dicen que BC más AD es igual a 19. Entonces, BC viene a ser M más N, ¿no? Entonces, esta longitud, todo el segmento BC. BC sería M más N, más la longitud AD. La longitud AD es P más Q. Entonces, M más N más P más Q es igual a 19. Luego, nos dan por dato que la longitud AB. La longitud AB viene a ser A. La longitud CD viene a ser B. Entonces, A más B va a ser igual a 19, ¿no? 9 sería aquí. En este caso va a resultar siendo igual a 9. 9 centímetros. Entonces, preguntan, ¿hay la longitud NM? Nos están preguntando por esta longitud. Entonces, ¿qué es lo que aplicamos? Simplemente, como tenemos que un cuadrilátero, en realidad tenemos dos cuadriláteros. Primer cuadrilátero, segundo cuadrilátero, que circunscribe a esta circunferencia. Entonces, aplicamos el teorema de Pitón. Entonces, miremos para este caso. Para el cuadrilátero de Rosado. Para ese cuadrilátero de Rosado, circunscribe a la circunferencia y aplicamos el teorema de Pitón. Aplicando el teorema de Pitón, la suma de los lados opuestos, A más M, más este segmento, MN, más es igual a la suma de los otros dos lados opuestos, que va a ser M más P. A más M, N es igual a M más P. Entonces, ahora le damos ecuación 1, borramos y trabajamos para el otro cuadrilátero. Entonces, el otro cuadrilátero circunscribe también a la circunferencia y podemos aplicar el teorema de Pitón. La suma de los lados opuestos, este lado MN más la longitud B es igual a N más U. Y le llamamos ecuación 2. ¿Qué nos conviene ahora? Sumar. Entonces, sumamos. Sumando 1 y 2, porque tenemos por dato en la parte superior que la suma de esas 4 longitudes resulta igual a 19. Y la suma de A más B es igual a 9. Entonces, sumando y agrupando, sería A más B más 2 veces MN, ¿no? A más B más 2 veces MN es igual a la suma de M más N más P más Q.
Entonces, podemos reemplazar el dato. Esta suma de A más B es igual a 9, más 2 veces MN, y la suma de esas 4 longitudes, 19. Pasamos a restar 10. Por lo tanto, MN va a resultar igual a 5. Ya, entonces sería el ejercicio número 9. Tomen la captura. Ya, entonces avanzamos. Ejercicio número 10. La 10 dice en la figura, el punto T es punto de tangencia y la medida del arco AM es igual a la medida del arco MB. Y nos preguntan, ¿hay en la medida del ángulo X? Entonces, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y por dato nos dicen que el punto T es punto de tangencia. La medida del arco AM es igual a la medida del arco MB. Entonces, para no trabajar con fracción, vamos a colocar nosotros que sea de medida 2 alfa. También va a resultar siendo de medida 2 alfa. Y nos preguntan, halle este angulito que viene a ser X. Entonces, para poder hallar ese angulito que es X, el ángulo X pertenece a nuestro triángulo TBC. Es X y este ángulo. El ángulo en T, ¿cómo está formado? Por una recta tangente y una cuerda. Si este ángulo es de medida beta, ese ángulo es un ángulo inscrito que le va a corresponder todo el arco BT, ¿no? Pero también para este triángulo sombreado, para el triángulo sombreado de amarillo, este ángulo es beta, este ángulo es X. Podemos conocer por ángulo exterior, va a ser la suma de X más beta. Nuevamente, ahora borramos y trabajamos por ángulo inscrito, ¿no? Entonces, tendremos por ángulo inscrito ABT. Todo el ángulo es X más beta, que le va a corresponder todo el arco AT. Y este arco AT es el doble. El doble vendría a ser 2 veces X más beta. Entonces, nuevamente, por ángulo inscrito. Por ángulo inscrito, todo el arco AM mide 2 alfa. Entonces, este arquito resultó siendo igual a 2 alfa. Pero ese arco está determinado por dos cuerdas. Cuerda AB y cuerda MB. Entonces, por ángulo inscrito le corresponde la mitad, que va a ser igual a alfa. Entonces, diremos que el ángulo X más beta más el ángulo alfa suma 100 grados. Entonces, por ángulo inscrito, la suma del ángulo X más beta más alfa es igual a 100 grados. Y le llamamos ecuación 1. Y nuevamente, tenemos que este angulito de verde es beta, pero por ángulo semi-inscrito, recta tangente cuerda. Le va a corresponder todo el arco BT, que es el doble. El doble va a ser igual a 2 beta. Y aquí la vuelta completa, 360 grados, ¿no? O también podemos trabajar de esta manera. Aquí también se prolonga y este ángulo va a resultar igual a 80 grados. El ángulo en B era 100 grados. Como este ángulo es 100, nosotros prolongamos y resulta igual a 80. Entonces, por ángulo X inscrito. Por ángulo X inscrito le va a corresponder todo este arco.
quiere decir que todo este arco en realidad suma el doble de 80, que va a ser igual a 100, sería, nos va a quedar aquí 2 alfa más 2 beta sobre 2 es igual a 80. Entonces se cancela y nos queda que alfa más beta es igual a 80, ¿no? Entonces llegamos a observar que alfa más beta es igual a 80. Y si alfa más beta es igual a 80, entonces ya podemos hallar. Entonces iremos 2 en 1, ¿no? Ahora reemplazando la ecuación 2 en 1. Como ya encontramos que alfa más beta es 80, pasamos a restar y x va a ser igual a 20 grados. La respuesta es la alternativa C. Ya, ¿tomaron la captura? A ver, jóvenes, les dicto, les muestro las claves. La 11 sale enano, la 12 avión, la 13 avión, 14 dado, y de la 1 a la 6 propuestos. ¿Ah? ¿Tomen la captura? Y les dejo el siguiente mensaje. Los mayores obstáculos de nuestra vida son las barreras que nuestra mente crea. Fue la clase de hoy. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Ninguna? Ya. Ok, entonces, como no hay consultas, no hay preguntas, nos quedamos aquí. Nos vemos, digamos, la próxima semana. Creo que no tenemos clases. Creo que todavía nos vemos de aquí hasta el próximo año, ¿sí? Nos vemos todavía el 2026. Ok, sí, Damaris, muchas gracias. Entonces, lo único es desearles unas bonitas fiestas, digamos que la pasen muy bonito en familia y que más que todo estos días nos sirva bastante, digamos, reflexión, ¿no? ¿Ya? Entonces, a cada uno de ustedes un abrazo fuerte a la distancia, feliz Navidad y un próspero año nuevo, que les vaya muy bien el 2026, que cumplan todos sus proyectos, todos sus deseos, ¿ya? Cada uno de ustedes. Entonces nos vemos hasta el próximo año, que les vaya muy bien, chao, chao, estamos en contacto, jóvenes, hasta luego. Ok, Damaris, muchas gracias. Hasta luego con todos, chao, chao.